El título de la predicación del día de hoy, hermanos, es la segunda parte que hemos estado viendo. Sería la comisión de Esdras, parte 2. La comisión de Esdras, parte 2. Y como esta segunda parte, estábamos estudiando los versículos de Esdras, capítulo 7, verso 11 al 28. ¿Qué es lo que vimos en la predicación pasada? Bueno, lo que en estos dos sermones tratamos de ver es el propósito que Esdras tenía al ir a Jerusalén. Es el propósito que Esdras tenía al ir a Jerusalén. Y quiero una vez más presentarles el bosquejo para que nos acordemos qué fue lo que vimos. Y vamos a hacer un resumen rápido de los versículos ya tocados anteriormente. Primer punto del bosquejo. Esdras presenta la carta de rey. Esdras presenta la carta de rey. Esto lo encontramos del verso 11 al verso 12. Punto número 2 del bosquejo. El edicto de rey para las ofrendas. Esto lo encontramos del verso 13 al verso 24. Bueno, punto 2. El edicto de rey para las ofrendas. Verso 13 al 24. Punto número 3 que vamos a ver el día de hoy junto con el número 4. Dice el punto número 3. Líderes temerosos de la palabra de Dios. Verso 25 y 26. Punto número 3 del bosquejo, líderes temerosos de la palabra de Dios, verso 25 y 26. Y por último, el punto número 4 del bosquejo, agradeciendo al Dios del cielo, verso 27 y 28. Agradeciendo al Dios del cielo, verso 27 y 28. Fíjense que en los versos 11 al 12, eso no los vamos a leer, simplemente lo vamos a repasar rápidamente hasta llegar al verso 25. En los versos 11 al 12, encontramos algo muy interesante. Si ustedes bien recordarán, del verso 1 al verso 10 de Esdras, capítulo 7, ya se hace un lado a Zorobabel, ya han pasado muchísimos años y ahora el autor del libro de Esdras, que ese mismo Esdras, dice, ya no nos vamos a ver la historia de Zorobabel, eso ya pasó, ahora vamos a ver mi historia, vamos a ver la segunda gran caravana. Y Esdras se presenta a sí mismo como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre temeroso del Señor, un escriba y también sacerdote. Pero es algo muy interesante. Aquí vemos que Esdras también era un erudito y tenía cierta influencia en la corte real. ¿Por qué? Porque se nos presenta una carta que el mismo rey de Persia le dirige a este hombre. Se nos presenta esta carta en donde se nos da a conocer el propósito de su segunda gran caravana. Recuerden, Zorobabel inició la primera gran caravana de Babilonia a Jerusalén. Ahora es tiempo de Esdras y él va a dirigir la segunda gran caravana de los judíos que estaban en Babilonia y en parte del imperio persa a Jerusalén. Esa se le conoce como la segunda gran caravana. Y en los versos 11 al 12 se nos da mención de esta carta. ¿Qué vamos a encontrar en los versos 13 al 24 si ustedes lo recuerdan? Encontramos el propósito principal por el cual Esdras regresaba a su tierra. Bueno, a la tierra de sus padres, a Jerusalén, a Judá. Esdras tenía un gran propósito, hermanos, un gran propósito, y era el fortalecer la adoración de Dios en la tierra de Jerusalén. Era el fortalecer la adoración a Dios en tierra de Jerusalén. Y vean con qué autoridad iba. Dice así la palabra de Dios. Yo lo leo. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a, una traducción de esta palabra sería a investigar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Entonces, Esdras tenía la responsabilidad de ver si el pueblo judío que ya estaba habitando Judea, Jerusalén específicamente, estaba adorando correctamente al Dios Todopoderoso. Diría el rey de Persia, al Dios del cielo. Y prácticamente tenía que ver si se estaba cumpliendo lo establecido en la ley de Moisés. Esdras tenía la autoridad de parte del rey y también de parte de Dios de ir a la tierra prometida, decirles que sí estaban haciendo bien en la adoración y decirles también que estaban haciendo mal en la adoración y corregir todo esto. Ahora, déjenme decirles, ¿había un hombre más capacitado que Esdras para esta nación? Bueno, si no supiéramos que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por nuestro Dios, por nuestro Señor, diríamos, bueno, Esdras echa muchas flores, porque en Esdras 7:10 vemos que Esdras dice, yo soy el más calificado. Pues que realmente era así. Realmente era así. ¿Por qué? Porque todo esto es palabra de Dios. Esdras era el único hombre, quizá en toda la nación de Israel, que podía cumplir con este gran propósito.
Una vez más, vuelvo a decir, fortalecer la adoración de Dios. Solamente vean lo que dice Esdras capítulo 7, verso 10, para que tengan en mente cómo era este hombre que tenía esta gran labor. Esdras capítulo 7, verso 10, dice, porque Esdras sabía que preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No solamente Esdras era un hombre que le gustaba enseñar. A todos nos gusta enseñar. Esdras era un hombre que le gustaba vivir la palabra de Dios, aplicarla, conocerla. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano está tan afanado, está tan deseoso de conocer la palabra de Dios? ¿Para simplemente adquirir conocimiento? Para nada. Es para tener una relación más íntima con su Dios. Por eso el verdadero cristiano quiere conocer la palabra de Dios, para tener una mejor relación con su Señor, con su Creador. Así era Esdras. Entonces, cuando Esdras tuvo una buena relación con su Señor y lo vivía y lo experimentaba y se gozaba en su Padre, ahora sí, él pudo enseñar a otros. Y bueno, no solamente tenía que enseñar una sinagoga, le tenía que enseñar a una nación entera cómo adorar al Dios que decían que adoraban. Así tan grande era el paquete de Esdras. Además, no solamente era esta la responsabilidad de Esdras, decir que estaba haciéndose bien en la adoración y que estaba haciéndose mal en la adoración y corregirlo, no. También tenía otra responsabilidad de Esdras, y era llevar las ofrendas. Recuerdan, en estos pasajes vimos que se levantaron 3 ofrendas. Primera ofrenda, la que provenía del tesoro directo del rey. La ofrenda que el rey y los consejeros dieron para el pueblo de Israel y para la casa del Dios del cielo, del Dios todopoderoso Jehová. Entonces, primera ofrenda, la de la tesorería real. Segunda ofrenda, la que se levantó voluntariamente del pueblo de Israel. En esta carta se les dijo al pueblo de Israel, por favor, o se les ordena a todos aquellos que tengan buena voluntad para con su Dios, para la casa de su Dios. Recuerden que en el templo de Dios se llevaba la adoración. Den ofrendas. Se les va a permitir. Pero si no van, den ofrendas, ofrenden. Y se levantó una tercera ofrenda. Esta ya fue una orden para todas las naciones, todos los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén y de Judá. Ustedes provean de todo lo que Esdras diga que le hace falta para adorar a su Dios. Así que levanten esta ofrenda, dinero, grano, sal, diferentes cosas para la ofrenda de su Dios. Todo lo necesario para que los sacrificios, la adoración en el templo de Dios fuera aceptada y fuera tal cual decía la ley. Y Esdras era el encargado de todo esto. Vuelvo a lo mismo, no había otro hombre más capacitado que Esdras en su tiempo. Ahora, no solamente se queda aquí los mandatos del rey, nos hace falta ver un último mandato que el rey le encargó a Esdras, un último mandato. Y esto lo vamos a encontrar entre los versos 25 al 26, pero vamos a leer los versos hasta el verso 28. Vayan a Esdras capítulo 7, verso 25 hasta el verso 28, que es donde acaba el capítulo. Recuerden, Esdras es enviado, tengan esto en mente, Esdras es enviado a Jerusalén a fortalecer la adoración, a decir que estaba bien, que estaba mal, a llevar las ofrendas, y además se le pide esto, por parte del rey de la corte. Dice así la palabra de Dios, Esdras capítulo 7, verso 25 al 28. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen la ley de tu Dios. Y al que no la conoce, le enseñarás. Verso 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen
conmigo. Vamos, ahora sí, dejar la introducción a un lado y centrarnos en el verso 25. Esdras, capítulo 7, verso 25. Vean lo que dice. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no la conoce, le enseñarás. Fíjese que en los versículos anteriores, eso no lo dije en la predicación, en la introducción a propósito, en los versículos anteriores a al verso 25, vemos algo muy interesante que no podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque lo necesitaremos para las siguientes predicaciones. Y es que el rey de Persia, junto con toda la corte, le habían hecho un favor a los levitas y sacerdotes, a los cantores, a toda persona que iba a servir en el templo, le estaban haciendo un gran favor. De acuerdo con esta carta, el rey de Persia dijo que se les iba a exentar de impuestos. ¿Por qué? Porque bueno, si se quiere fortalecer la adoración, se necesita la tribu encargada de la adoración, a los levitas. Y se necesitaba que los levitas estuvieran motivados a dejar su vida en el imperio persa y que regresaran a Jerusalén. A Jerusalén, una tierra casi inhóspita. Era como si les dijeras a una persona, deja la gran ciudad de México y vete al pueblo más lejano de tu país. Allá al sur, allá por Chiapas, allá por Oaxaca. Ay, muchos no estarían muy interesados, ¿verdad? Bueno, el rey, a lo mejor también Esdras, lo vamos a ver, entendían que a lo mejor les faltaba una motivación, algo palpable. Y les dijo el rey, quiero que vayan a adorar al Dios del cielo. Recuerden, ¿por qué Dios del cielo? Porque aún el rey de Persia no era cristiano, no era creyente, creía en muchos dioses, pero reconocía que el Dios de Esdras estaba arriba de los demás dioses, por eso Dios del cielo le llama así el rey de Persia. Y dice, a ustedes adoradores, ustedes levitas que tienen el ministerio de sacerdotes, les voy a exentar de impuestos con tal de que vayan a vivir allá a Jerusalén. A nadie más se les permitía esto. A ningún otro israelita se le permitía esto. Solamente a los levitas. Pero vean, esto dice anteriormente en el texto. Pero ahora dice el verso 25. Y tú, Esdras, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ahora en la carta dicen, bueno, ya mencionamos esta gran obra este gran privilegio que se le permitía a los levitas no pagar impuestos, iban a Jerusalén. Quiten sus ojos de los levitas, ahora pongan sus ojos en Esdras. Y tú, Esdras, vamos a centrarnos en él. Dice así la carta. Y tú, Esdras, tienes una misión por parte mía, tienes una encomienda por parte mía. ¿Cuál era? Vean el verso 25, en la segunda parte. Dice, tú, Esdras, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Pon jueces, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo. Hermanos, Esdras no fue a Jerusalén por vacaciones, como cualquier otra persona hoy en día puede ir a Jerusalén, para nada. Esdras fue, lo repito, con toda la autoridad del imperio persa a fortalecer la adoración y a ver qué estaba haciendo bien el pueblo de Israel. Una vez más, quiero que vean otra vez el verso 14, búsquenlo. Esdras 7, verso 14, para que nos quede bien en claro cuál era la función de Esdras al ir en la segunda gran caravana a Jerusalén. Dice así, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado, traducción visitar, también se puede traducir como investigar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Por lo tanto, el sacerdote contaba con toda la autoridad del imperio persa, o sea, el imperio más poderoso de su época, para fortalecer la adoración, involucrarse y colocar líderes para esa nación. Solamente quiero ustedes que imaginen a Esdras cuando abrió esta carta, porque ustedes ven en los primeros versículos del verso 11, dice que el rey le dio una carta con todas estas autoridades. Cuando lo estaba leyendo, y Esdras dijo, ¿voy a poner gobernantes? O sea, está bien, yo puedo decirles qué están haciendo bien y qué están haciendo mal en la adoración. Yo me siento capaz para llevar la ofrenda.
soy íntegro. Ni una sola pieza de plata ni de oro se va a perder mientras está a mi cuidado. La tentación de dinero no es nada para mí. Pero colocar gobernadores. Recuerden que Esdras es ¿qué? Un escriba. Quizás si tuvo un cargo, es muy probable que haya tenido un cargo en la corte real, en los asuntos de Jerusalén. Pero es algo muy distinto estar con algo familiarizado, porque él era escriba de su pueblo, sacerdote de su pueblo, a decir, oye, pon gobernantes para que gobiernen donde tú estás. Es algo muy diferente. Y déjenme decirles que este era un gran privilegio. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto un poco de historia, o a lo mejor también hasta en las películas se ve reflejado, ¿quién es el que le da la autoridad a los gobernantes en ciertas regiones? Los reyes. Y de hecho, si ustedes ven películas, los reyes personalmente iban, le besabas el anillo al rey y te decía, tú eres gobernador, tú eres el gobernante de tal lado, de X, Y lugar. ¿Por qué? Porque el rey quería lealtad para sí mismo. Si yo te pongo, tú me eres fiel. Y de hecho hoy en día en los puestos de trabajo se mantiene lo mismo. La persona que te dé puesto de trabajo, por lo menos así piensa el mexicano, uno le es fiel a esa persona. Bueno, aquí el rey está haciendo ese privilegio que él tiene a un lado y le está diciendo, Esdras, por favor, encárgate tú. Encárgate tú de poner a los diligentes de tu nación. Ahora, entendemos algo, Esdras era una persona muy estudiada, ¿cierto? Nadie duda de sus capacidades intelectuales. Tanto así que el pueblo de Israel, lo repito, nunca me cansaré de decirlo, dicen que solamente arriba de Esdras está ¿quién? Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés dio la ley al pueblo de Israel. Entonces, Esdras era una persona de suma inteligencia en su época, pero yo les preguntaré una cosa. ¿Acaso este sacerdote sabía de política? No nos deja ver las escrituras. ¿Acaso el escriba tenía los conocimientos necesarios para colocar gobernantes de una nación? Quizás realmente no, porque recuerden, era un sacerdote. Pudiera este sacerdote, recuerden, él no vivía en Jerusalén. Sus antepasados vivían en Jerusalén. Esdras tenía los conocimientos políticos, sociológicos, históricos, sociales, culturales de la región de Palestina específicamente, para él decir, estos y estos y estos hombres son los más indicados para suplir todas estas necesidades. No creo que él haya tenido esos conocimientos, y menos en aquel momento que los libros eran muy escasos y no había internet. Tampoco se nos dice en ninguna parte de la Biblia que Esdras tenía un título de administración y mucho menos tenía un título de política exterior. Claro que no. No se nos dice nada de esto. No se nos dice que Esdras estaba capacitado para poner gobernadores. De enseñar la ley sí, pero no de poner gobernadores. Bueno, ¿qué era Esdras? Esdras era simplemente un hombre, un sacerdote por linaje familiar y de profesión escriba de la ley de Dios. Esto era Esdras. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos. A pesar de que realmente Esdras pudo haber tenido limitaciones con respecto a escoger gobernantes, porque no es cualquier cosa escoger gobernantes, sí era el más calificado para hacer esta labor. ¿Por qué? Porque el rey nunca le dijo, pon gobernadores que hagan labores políticas. Pon gobernadores que hagan labores agropecuarias. Pon gobernadores que se sepan a papa la ley de Persia. No. ¿Cuál fue la orden? Vayan al verso 27. Perdón, verso 25. Esdras capítulo 7, verso 25. Dice así. Esdras capítulo 7, verso 25. Escuchen la primera parte del texto. Y tú, Esdras, escuchen, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. A ver, regresemos una vez más. ¿Cuál era la labor principal de Esdras al ir a Jerusalén? Fortalecer la adoración, ¿cierto? Cierto. Entonces, si su labor era fortalecer la adoración, no era para hacer más rico a Jerusalén, no era para hacer más próspero a toda Palestina, no, vuelvo a lo mismo, fortalecer la adoración. Entonces el rey le dijo,
Como tu propósito de ir a Jerusalén es fortalecer la adoración para el Dios del cielo, te voy a encargar algo que no va a estar lejos de tus actividades, que para nada es algo ajeno a ti. Vas a colocar reyes conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. O sea, otras palabras, vas a colocar gobernadores, vas a colocar jueces que conozcan la ley que tú conoces, que sepan de la ley que tú sabes y que vivan la ley que tú vives. Esa es tu labor. Yo no quiero, dice el rey de Persia, por lo menos lo deja ver así en la carta, yo no te pido que les enseñes política, no te pido que les enseñes cómo afrontar los problemas, cómo tener labio con los otros gobernadores. Eso yo no quiero que tú hagas. Quiero que los coloques conforme a la ley de tu Dios para que sirvan al Todopoderoso. Ahora, esto es algo un tanto inusual. ¿Por qué? Porque recuerden que el pueblo de Israel se regía por la ley del Pentateuco. Entonces, si Esdras les enseñaba la ley del Pentateuco, el pueblo de Israel se podría regir por las leyes que su Dios les estaba dando. Entonces estaba junto con pegado. El pueblo de Israel tenía la independencia política del rey de Persia para que se rigiera por sus propias leyes. Entonces le estaba diciendo, bueno, solamente cumple con las leyes generales del imperio de Persia, pero Esdras, enséñales la ley de tu Dios, enséñales la ley de tu pueblo para que puedan vivir conforme a esta ley. Y tú eres el único capacitado para hacer todo esto. Ahora lo ven por qué no había otro como Esdras. Bueno, y si ustedes decían, ¿y qué pasa si encontraba a Esdras una persona que no sabía de la ley, pero era una persona capacitada para gobernar? Sigue diciendo el verso 25, a todos los que conocen la ley de tu Dios y a los que no la conocen, ¿qué dice? La enseñarás. Bueno, entonces, si algún hombre aspiraba a tener un cargo de gobernante o de juez por parte de Esdras, tenía que discipularse con Esdras, tenía que pasar tiempo con él en la ley de Dios y aprenderla, absorberla, ¿para qué? Para poder aplicarla a su nación. Eso es lo que tenían que hacer estos hombres. Y si se regían, lo repito, por el Pentateuco, por los 5 primeros libros de la Biblia, tenían que conocer la ley de Dios para poder aplicar los mandamientos que nuestro Señor les había mandado al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. No había de otra. Entre más conocimiento de la ley de Dios, entre más conocimiento de la palabra de Dios tuvieran estos gobernantes y estos jueces, entonces más la nación de Israel sería bendecida, más la nación de Judá podría gobernarse conforme a los mandatos de su Dios, y la anarquía y el pecado no iba a prosperar. Hubo un tiempo donde prosperó el pecado y la anarquía. ¿Y qué se dijo de eso? Está en el libro de Jueces. Jueces 21:25 dice. Jueces 21:25. Jueces 21 y 25. Dice así la palabra de Dios. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? ¿No tenían la ley de Dios en tiempo de jueces? Claro que tenían la ley de Dios, pero aquí lo que está diciendo el autor del libro de Jueces es que si no hay alguien que conozca la ley y que ponga por obra la ley, cada quien hace lo que bien le parece. Y cuando cada quien hace lo que bien le parece, gobierna el pecado y gobierna la anarquía. Esto es lo que se quería evitar en este momento. Por eso se requería gobernantes y jueces que conocieran la ley de Dios, para que en lugar de que cada quien hiciera lo que bien le parecía, ahora sería cada quien hacía lo que a Jehová le parecía bien. Ahí está. Entonces, al tener líderes, una nación a tener líderes, la nación de Israel, líderes conforme a la palabra de su Dios, ya no iban a caer una vez más en el pecado y no iban a ser una vez más reprendidos por el Dios del cielo. La primera gran reprensión fue muy dura. Dios los sacó de la tierra prometida y mandó a esta generación a Babilonia. Y tuvieron que pasar 70 años para que la primera caravana regresara a la tierra prometida. Se querían evitar todo esto otra vez. Por eso la orden fue,
busca gobernadores que conozcan la ley de tu Dios. Ahora, habrá personas, y no lo dudo, que digan que hay una analogía aquí, que Esdras estaba buscando a gobernadores y jueces para gobernar, y eso lo pueden trasladar ¿a qué? A la iglesia. Es que para que un hombre pueda ser líder de la iglesia, que es una nación chiquita, tiene que también tener un amplio conocimiento de la ley de Dios. ¿Y esto es verdad? Sí. Una persona para que gobierne una iglesia tiene que tener un amplio conocimiento de la ley de Dios. Los pastores, líderes, constantemente tenemos que estar estudiando la ley de Dios. Pero este pasaje en específico no se puede aplicar a líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque claramente están hablando de gobernadores y jueces de una nación. No se puede aplicar aquí. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, gracias Dios por dejarnos vivir en México. Gracias Dios por dejarnos vivir en un lugar donde hay democracia, donde elegimos nuestros gobernantes. Y van a decir, bueno, Sergio, ¿por qué das todas estas gracias? Porque ahora podemos aplicar este texto a nosotros. Yo les pregunto una cosa. En aquel momento, en tiempos de Esdras, Dios se preocupó por gobernantes y jueces que conocieran su ley. Recuerden, gobernantes y jueces civiles. ¿Ustedes creen que este es un tema de interés también para Dios hoy? Claro que sí. Dios está interesado que hoy en día todo juez, todo gobernador, todo presidente, todo rey, porque todavía hay reyes, se sometan a su ley santa y divina. Él está interesado. Y aquí, una vez más, es donde yo les digo, a Esdras se le dio el privilegio de escoger a sus gobernantes. Y nosotros, como mexicanos, tenemos el privilegio de cada cierto tiempo escoger a nuestros gobernantes. Imagínate, la orden, recuerden, estamos leyendo palabra de Dios. ¿Es una carta escrita por un rey? Sí. Pero como está en la palabra de Dios y los mandatos son bíblicos, fue inspirada por Dios para que se cumpliera su voluntad en Israel. Y se les dijo, Esdras, se te va a dar un privilegio que casi ningún hombre de su época tenía. Escoja a tus gobernantes conforme a mi corazón. Y hoy a ustedes se les está dando este privilegio, hermanos. Bueno, también los que nos ven en internet, si su país es una democracia, también a ustedes se les da un privilegio así, el cual es, escoge a tus gobernantes. Pero ¿cómo los vamos a escoger, hermanos? Igual que Esdras, conforme al corazón de Dios. Esta es nuestra gran responsabilidad. Ahora, hermanos, yo les quiero decir unas cosas. Obviamente en México cada 6 años votamos por presidentes. Aquí en la Ciudad de México cada 3 años votamos en las alcaldías por nuestros nuevos alcaldes, pero siguen siendo funcionarios, siguen siendo gobernadores civiles. Yo les digo una cosa, hermanos, ustedes que tienen el mismo privilegio que Esdras, les digo estas palabras. Cuando llegue el momento de votar, no voten por partidos políticos, por algún color, alguna filosofía que compartimos con X o Y persona o movimiento. Y me atrevo también a decir, hermanos, me atrevo a decir que no voten por el carisma de algún candidato. Hermanos, que todo esto que les acabo de decir, votar por colores, partidos, carisma, ideologías, que todo esto lo hagan las personas que no tienen sus ojos en la eternidad. Que todo eso lo hagan ellos. Tú tienes que votar conforme a la voluntad de tu Dios. Por eso tienes que estar lleno de la palabra de tu Dios, igual que Esdras. Por eso tienes que imitar a Esdras, asimilar la palabra de tu Dios, vivirla y enseñarla. Esta es la forma como tú tienes que votar. Cuando llegue ese momento, que creo que en México faltan 2 años para elecciones, ¿no? Cuando llegue ese momento para votar por un presidente o para un alcalde, diputado, senador, o cualquier otra donde se nos permita votar por ley y derecho, ten esto en mente, hermanos. Yo voy a votar por el que glorifique más a mi Dios. Yo voy a votar por el que glorifique más a mi Dios. A continuación, hermanos, les quiero presentar algunos principios bíblicos para votar por alguien que glorifica a nuestro Dios. Y quiero decirles algo, y esto es algo que me nació cuando lo estaba escribiendo. Digo, uy, qué fácil sería que nuestros candidatos fueran cristianos, pero desgraciadamente no son cristianos, hermanos. Yo en lo personal, en el tiempo que llevo de vida, obviamente, hermanos, muchos de ustedes son más grandes que yo. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver en la boleta a un verdadero cristiano.
Yo no. Pero bueno, si no tenemos a un cristiano por quien votar, recuerden, hermanos, los principios bíblicos son los mismos. Tengo que votar por el que va a glorificar más a mi Dios. Si no tengo la bendición en que mi nación sea gobernada por un cristiano, sea de la denominación que sea, entonces tengo que aplicar estos principios bíblicos lo más que pueda a estas personas. Entonces, les diré algunos principios bíblicos, hermanos, que espero tomen en cuenta en sus decisiones. Para esto es algo también muy importante. En México tenemos también la ventaja de que los servidores públicos son figuras públicas, sociales, se conoce sus vidas. Entonces, ¿no creen que Esdras se entrevistó antes con estas personas que iban a ser gobernantes y jueces? ¡Claro que sí! Tuvo que investigar de ellas, tuvo que conocerlas, tuvo que ver su testimonio. Y a base de todo esto decir, tú sí eres candidato conforme a la palabra de Dios, porque no solamente conoces, sino que vives la palabra. Y tu amigo, tú no eres candidato para estos cargos. ¿Por qué? Porque tu vida no es de testimonio. Vean, entraré. Estos son algunos principios. Y hermanos, tenga fe en el Señor de que se puede encontrar alguien así. Yo quiero tener fe. Uno, primero, y es muy importante, debe tener temor de Dios. En verdad que esto es muy importante. El candidato que nosotros escojamos ya como hijos de Dios para gobernarnos, tiene que tener primeramente temor de Dios. Y esto lo dice muy claramente el hombre que es conocido como el hombre más sabio de su época y de toda la Biblia, Salomón. Dice en Proverbios 1:7, yo lo leo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si un candidato manifiesta temor a Dios, hermanos, hemos encontrado al hombre idóneo que nos gobierne. ¿Por qué? Porque entonces no cometerá ningún delito de acuerdo a la ley mexicana y no cometerá ningún pecado conforme a la ley de Dios. Esto tenemos que encontrar en él. Obviamente, lo repito, nunca vamos a encontrar al candidato perfecto, pero sí tenemos que buscar al candidato que se acerque más a la perfección que Dios marca. Y primeramente, tener temor de Dios. Hay un presidente en Latinoamérica, yo no sé si sea cristiano o no, Bukele, que siempre dice, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y que Dios me ayude, y que el Señor permita esto, y que el Señor que acabe con los maras. Bueno, vuelva a lo mismo, yo no sé si sea cristiano o no, pero de que tiene temor del Todopoderoso, tiene temor del Todopoderoso. Una palomita. Punto 2. Esta persona candidata que nosotros estamos contemplando debe de tener en alta estima la palabra de Dios. Está bien, tiene temor de Dios. Bueno, los demonios creen y tiemblan, ¿no? Si encontramos una persona que tiene en alta estima la palabra de Dios, que cree lo que en este libro santo está escrito, hemos encontrado una persona que se glorifica en el Dios verdadero. A una persona que va a honrar a Dios por medio de honrar a su palabra, porque entiende que el conocimiento de este Dios es servirle y llegar a conocerle por medio de su palabra escrita. Y nos va a guiar a toda esta nación por un buen camino. Vean lo que dice Salmo 138:2. Salmo 138:2. Salmo 138:2 dice así la palabra de Dios: porque has engrandecido tu nombre. Has engrandecido tu nombre, y vean que pone a la par de su nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si ponemos por obra y le damos su lugar a la palabra de Dios, le damos honra a nuestro Creador. Punto 3, tercer principio. Esto es muy importante, hermanos. Bueno, los dos puntos principales son muy importantes, ¿no? Qué bueno tendría que ser que encontrar un candidato así, pero vean, esto también es importante. Hermanos, las políticas del candidato que queremos votar no debe de ir en contra de la palabra de Dios. Las políticas del candidato por el cual vamos a votar no tienen que ir en contra de la palabra de Dios.
Hermanos, en verdad, yo he platicado con hermanos en Cristo, ya no digo gente del mundo, ¿no? Porque gente del mundo, pues me espero cualquier cosa, pero me he platicado con hermanos en Cristo que, que se casan, la palabra, se apasionan, ¿no? Se casan con un color y dices, bueno, o con un candidato también, y que dices, oye, pero ¿por qué vas a votar por él si claramente cuando sube, se le va a la tele, se les da oportunidades de hablar, dice cosas que van en contra de la palabra de Dios? Por ejemplo, ¿está mal votar por un candidato que diga, les voy a mejorar sus sueldos? No está mal, es algo bueno. Voy a traer con una mejor economía a este país, no está mal. Voy a traer inversión extranjera, qué bueno, qué bueno. Pero además de esto que diga, sí, nos va a ir bien, pero voy a legalizar el aborto, pero voy a legalizar la marihuana, pero voy a enseñar la igualdad de género desde el kinder. ¡Ah! O sea, qué padre candidato que das economía, qué bueno que das sustento económico a la nación, pero el cristiano tiene que decir, yo no quiero el sustento económico, yo no quiero prosperidad de esta nación si vamos a si vamos a ir en contra, si vamos a ir en contra de la voluntad de mi Dios, porque mi Dios me va a sustentar, sea como sea. ¿Se dan cuenta? Y hay cristianos que en lugar de ver todas estas políticas, dicen, tal persona, tal color. No, no. Tenemos que ir, por favor, a glorificar a nuestro Señor. Está bien. Tienes buenas políticas, tienes buenos proyectos para crecer económicamente. Bien, me caes bien. Ahora yo te digo esto. No queremos aborto como cristianos, no queremos drogas y no queremos propaganda LGBTQ+Z hasta el infinito. No queremos eso. ¿Por qué? Porque vean lo que dice la palabra de Dios con respecto a estos hombres. Salmo 5, versos 5 al 6. Salmo 5, versos 5 al 6. Salmo 5, versos 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Escuchen, vean. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y créanme que cuando alguien hace una ley en contra de la palabra de Dios, tiene al Dios Todopoderoso airado en contra de esta persona. Salud. Por favor, no seamos copartícipes de esta ira. Punto 4. Hermanos, yo sé que vivimos en México, pero por favor vean esto también. Punto 4. Su vida debe de reflejar integridad. Yo sé que muchos van a decir, ay, nuestros candidatos. Aún el que se hace llamar más puro en México, tiene algo. Pero hermanos, por eso tenemos que ser muy sabios cuando vamos a votar. Tenemos que votar por el que refleje más integridad. La palabra integridad viene de la palabra sin doblez. O bueno, ¿ustedes han visto los postes de madera que están de luz, que están en las calles? ¿Han visto que por el tiempo se cuartean? Bueno, íntegro también quiere decir unido, ¿cómo se llama? Sin cuarteadura. Cuando vemos una cuarteadura en una vida de alguien, ya no es una persona íntegra. Nosotros tenemos que escoger a nuestros gobernadores lo más íntegros posibles. Vuelvo a lo mismo, a punto 1. No podemos esperar perfección, pero sí tenemos que escoger a nuestros gobernadores los más íntegros posibles. No una grieta, ¡jas! Él me da despensas, voy a votar por él. No. El más íntegro posible. ¿Y cuál es nuestra norma de integridad? La palabra de Dios. Por eso tú conoces la palabra de Dios. Bueno, este candidato no es cristiano, pero está alineado. O sea, ya es íntegro, hay algo que se le culpe, tiene algún delito, tiene algún antecedente penal, se ve que tiene mañas pecadoras, ilegales. Ya tenemos internet, hermanos. Bueno, por el menos peor voy a votar. Voy a votar por ese menos peor. Que vuelva a lo mismo, punto anterior, que tampoco tenga políticas en contra de la palabra de mi Dios.
Punto 5. Me voy a ir un poco más rápido. Esto es importante, hermanos, sí es muy importante. Debe demostrar una genuina preocupación por su prójimo. No viene a administrar una empresa. No viene a administrar borreguitos, animalitos. Su labor de esta persona es ver por el bien común de toda una nación. Entonces, lejos de amar la inversión extranjera, lejos de amar el dinero, lejos de amar la popularidad, y pónganle ustedes lo que le quieran poner, esta persona, todos tenemos que percibir en él, o ustedes que van a votar individualmente, que realmente ama a la gente, que quiere hacerles bien, que ama al prójimo, como dice las Escrituras, que quiere que prospere la nación individualmente para que también prosperemos colectivamente. Vean, porque esto es muy importante. No va a tratar con extraterrestres, va a tratar con seres humanos. Eso tienen que ver, que ama a las personas, que no busca un cargo simplemente para acceder al poder o mayor dinero, sino que se ve un interés real. 6. Debe de tener un sentido de justicia elevado, hermanos. Una cosa es la integridad, y podemos en estos momentos separar el sentido de justicia. Recuerden, y esto lo tenemos todos, hermanos, todos tenemos una conciencia, dice las Escrituras, todos tenemos una brújula moral que nos dice qué está bien y qué está mal. Entonces, el candidato, Dios nos bendiga con uno de esos, tiene que tener la brújula moral tan bien planteada que siempre se dirija a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios en su palabra. Siempre, siempre, siempre. Que sepa que robar es malo, que sepa que es bueno ayudar al prójimo, que sepa que es bueno encarcelar a violadores, que sepa que es bueno ayudar a los más necesitados. ¿Me explico? Que tiene que tener una buena brújula moral. ¿Por qué? Porque dice, yo lo leo el Salmo 11, verso 7. Salmo 11, verso 7, vean. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Por último, el último punto, para seguir avanzando al tema y me voy más rápido. Hermanos, a lo mejor esta les va a sorprender, pero les voy a decir la verdad. No tiene que ser un neófito. ¿A qué me estoy refiriendo con neófito? Alguien inexperto en el tema o en el cargo que se le va a dar. Miren, hay algo que a mí que hoy en día, de acuerdo a esta ley, de acuerdo a México, yo soy joven, tengo 32 años, sigo siendo joven hasta que cumpla mis 35, ahí ya pasaré otra edad, pero según la ley dice que soy joven, pero muchas veces ustedes se van a dar cuenta, se le da cargos a gente incompetente, sea que tenga canas o sea que sea joven. No, votemos por el joven porque tiene buenas ideas. Tu carrera política, tus planes, no, que nos queramos mucho. Ay, no, eres un neófito o alguien muy viejo. No, yo tengo ideas, pero en activos sexenios, activos gobiernos, ¿has robado muchísimo? Ay, tampoco, ¿no? Ya tienes colmillo. ¿Se dan cuenta? No, neófito, alguien que sepa, alguien que pueda hacerlo. Alguien que nos dirija por buenos caminos. Alguien que tenga el entendimiento. ¿Ustedes creen que solamente Esdras dice, bueno, conoce la palabra de Dios? Perfecto, yo vine a eso, a escoger gobernadores y jueces que conozcan la palabra de Dios. Pero, ¿sabes gobernar? No, pero tengo muchas ganas. No, amigo, no. Necesitas conocer la palabra de Dios, pero necesitas también hacer bien tu trabajo. Porque de ti dependemos todos nosotros. Sin duda Esdras pensaba así. Porque recuerden, Esdras no era tonto, era muy, muy listo. Y entendía ambas partes. Yo sé que ustedes a lo mejor dirán, Sergio, necesitamos un milagro para que un hombre venga así a gobernarnos, que cumplan con estos 7 principios. Y yo les diré la verdad, sí necesitamos en México un milagro, se necesita un milagro, pero este milagro ya se ha hecho antes a través del mundo. Les voy a dar un milagro que ocurrió en Inglaterra hace como 200 años. Hubo un hombre muy pecador, muy rico, que compró una plaza en el gobierno. Simplemente era igual que muchas veces malamente nuestros diputados y senadores, era irse a sentar y levantar la mano cuando se tenía que levantar la mano. Este hombre, mientras estaba en este cargo, se convirtió a Cristo y fue con su amigo llamado John Newton, que era un sacerdote, extraficante de esclavos, y le dijo,
quiero dejar la política y seguir a Cristo. Y John Newton le dijo, no, sobre ti hay una responsabilidad más grande. Si tú eres un verdadero cristiano, lucha por lo que a lo mejor los pastores en estos momentos no podemos luchar. Quita la esclavitud en este país y en el mundo. William Wilberforce, cristiano, entero, íntegro, temeroso de Dios, se convirtió ya estando en el Parlamento. Toda su vida luchó para abolir la esclavitud y para que los valores cristianos fueran exaltados en Inglaterra. De hecho, en sus biografías dicen que William Wilberforce puso la moralidad a la moda, porque Inglaterra ya estaba perdiendo. Un solo gobernante pudo abolir la esclavitud, hacer que la moral volviera a ser la moda, logró que las personas volvieran a estar en la palabra de Dios y después de eso murió. Fue un milagro en su país, fue un milagro en su país. Nosotros pedimos un milagro en el nuestro, pero la responsabilidad de escoger a los gobernantes, ¿de quién es? Nuestra, de Dios en mandárnoslo, pero de nuestra en escogerlo. Y mientras el Señor nos lo manda, Dios quiera, ustedes tienen que escoger al que más apega a su palabra. Y esa es su y mi responsabilidad, como cristianos de México o de sus países democráticos. Así es, hermanos. Esto es lo que a nosotros nos compete, considerar cada uno de estos aspectos. Y vean, dejando a un lado el tema de los gobernantes, de escoger a los gobernantes conforme al corazón de Dios, quiero decirles una cosa como últimas palabras de este punto. Un buen gobernante, hermanos, puede traer el cielo a la tierra, como lo vimos con Wilberforce. Dios quiera ayude a Bukele, Dios quiera, y a los demás gobernantes de Latinoamérica. Pero un gran gobernante va a abrir las puertas del infierno aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque no va a cumplir la palabra de Dios. Y el pecado va a abundar. Y diría jueces, cada quien haría lo que bien le parecía. Tienen su responsabilidad, hermanos. Vayan al verso 26. Esdras 7, verso 26. Nos faltan solamente 3 versículos. Esdras 7, verso 26. Dice así la palabra de Dios. Dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bueno, Esdras, escoja gobernadores, y estos gobernadores tienen que estar conforme a la ley de tu Dios, que tú te riges, que su nación se rige, pero además también tiene que estar conforme a la ley general del imperio persa, y opone 4 castigos a personas que no están conforme a la ley del Dios Todopoderoso y a la ley de Persa. Muerte, destierro, multa o prisión. Bueno, aquí pasa algo. A lo mejor nuestra mente natural diría, yo entiendo por qué en una ley de un país se dé pena de muerte. Como por ejemplo Estados Unidos tiene pena de muerte a criminales que cometen delitos muy, muy graves. Ellos los matan. A lo mejor podemos entender esto, pero decir, ay, por desobedecer una ley religiosa, ¿voy a morir? Bueno, recuerden, la ley religiosa en aquel tiempo estaba pegada con la ley civil, por eso ellos se regían por el Pentateuco, pero no quiero que olviden una cosa, estamos bajo el dominio del 3 veces santo y la paga del pecado es muerte, entonces es natural que aquella persona que transgreda la ley de Dios muera, si no es en estos momentos, en un futuro, en lo eterno. Es natural que esto haya sido también plasmado en aquel entonces. ¿Por qué? Porque dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Aleluya para todos nosotros los cristianos. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Obviamente el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Pecar, 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 pecar. Y llegará un día donde nuestro Dios le va a pedir cuentas. Y él no va a poder hacer nada más que recibir su castigo. Condenación eterna. Condenación eterna. ¿Qué le pasó a estas personas? Se me olvida el nombre, no me acuerdo el nombre de la esposa, Zafira, junto con su esposo. ¿Qué le pasó a estas personas que dijeron que iban a traer la ofrenda, no la dieron completa? Los mató el Señor.
El Señor les quitó la vida. Bueno, quién sabe qué el Señor nos hará a nosotros si estamos en contra de su voluntad. Pero Él ha sido claro, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Vamos al verso 27, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Esdras capítulo 7, verso 27, dice así la palabra de Dios. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Nada más rápido, Ananías y Zafira, perdón, los de Hechos. Bueno, aquí tenemos a un hombre. Ya terminó la carta de rey. En el verso 26 ya terminó la carta de rey. A ver, Esdras, regresa, recapitulando, ve a Jerusalén, establece la adoración, fortalécela, ¿para qué? Lleva las ofrendas, dile a los levitas que vayan, que no se les va a cobrar impuestos, pon gobernadores, pon jueces conforme a la voluntad de Dios, y todo aquel que no obedezca la ley de Dios y la ley de Persia, que muera. Ahí se termina la carta. Ahora, al ver las maravillas que les estaba permitiendo hacer toda la corte real a Esdras y a la segunda caravana, ¿qué es lo que hizo? Alabó a su Dios. Hermanos, quiero que entiendan algo. El cristianismo no solamente es conocimiento, también es sentimiento. Tenemos a uno de los hombres más conocedores de la palabra de Dios, dejándose llevar por sus emociones. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres. Entonces tampoco son malas las emociones, con buen entendimiento. ¿Y por qué glorificó? Porque él dijo, vean, porque puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Él dijo, Señor, yo te glorifico porque todas estas bendiciones que me has permitido llevar y hacer, tú, Jehová, las pusiste en el corazón del rey. Ahora, quiero que entiendan una cosa. ¿Se le está dando la honra aquí al rey? Claro, el rey y la corte permitieron todo esto, pero Esdras reconocía algo, que si todo esto ocurría era única y exclusivamente porque Jehová lo permitía. Vean lo que dice Proverbios 21:1. Quiero que vayan ahí. Proverbios 21:1. Proverbios 21:1. Proverbios 21:1. Vean lo que dice. Proverbios 21:1. Porque los repartimientos de como los repartimientos de las aguas, escuchen, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. En la instancia de lo eterno, ¿quién fue el que puso todo esto en el corazón del rey? Dios. ¿Quién fue el que permitió estas bendiciones? Dios. ¿Quién es el que merece la honra? Dios solamente. Se le reconoce al rey, gracias rey, por ser instrumento de mi Dios todopoderoso. Porque Él te movió. Él es el que puso todo esto, es el que tiene el poder, la sabiduría. Él es el que pone y quita reyes. Gracias, Padre, por estos privilegios. Y vean lo que dice el verso 28. Esdras 7, verso 28. Dice así la palabra de Dios, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Nos detenemos en la primera parte, vean. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Todo eso hizo Jehová con Esdras. Inclinó la voluntad de los consejeros del rey a lo que Esdras necesitaba. Ahora, si se habrán sido perpicaces, se habrán dado cuenta, todo en la carta fue muy específico, no fue nada general. Se les va a dar sal, se les va a dar esto para que vayan a adorar, gobernadores conforme a la palabra de tu Dios, Esdras. Si ustedes lo vuelven a leer, verso 11 al verso 26, se van a dar cuenta que todo es muy específico, muy específico. Ahora, hay pruebas de que a lo mejor Esdras le pidió esto al rey. Pasó un tiempo
y el rey se lo concedió. Vean lo que dice Esdras 7:6. Vean, Esdras 7:6. Esdras 7:6. Dice así la palabra de Dios. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Escuchen. Y le concedió el rey todo lo que, ¿qué? Lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras fue con el rey. Rey, mi pueblo necesita esto, es el pueblo de Dios de los cielos. ¿Qué necesita? Esto. Y el Señor se lo dio. Ahora, vemos en el último de la carta, del último del capítulo, perdón. Y yo, como era muy santo, vemos a un Esdras exaltándose. Para nada. Él simplemente dijo, todo lo que pidió al rey, se lo dio porque Jehová estaba con él. La gloria a Dios. Por eso Esdras era muy bendecido, porque le daba toda la gloria a Dios. Porque en cada momento reconocía que si tenía algo o había algún favor en su vida, era Dios proveyéndole. Y lo pudo ver en medio de todo esto, en medio de esta gran caravana. Por eso te digo, cuando Esdras estaba leyendo la carta, se sorprendió. Todo lo que le pedí me lo dio. ¿No nos acuerda un Nehemías? Igual, que lo vamos a ver. Y una vez sorprendiéndose, una vez alabando a Dios por tener misericordia de parte del rey, ¿qué es lo que hace? Se llena de valor y ahora actúa. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Ya tenemos lo que pedimos, ahora iniciar la obra y vamos a Jerusalén. ¿Qué podemos aprender aquí, hermanos? 1, Dios tiene todo bajo control. 2, necesitamos coger gobernantes conforme a la voluntad del Señor. Y 3, imitar a Esdras en su mansedumbre, no gloriándose, no viendo por sí mismo, sino siempre viendo por las necesidades de sus hermanos. Oremos.